La rebelión del jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, contra el Ministerio de Defensa ruso duró menos de 24 horas, pero sus efectos podrían extenderse durante meses en la política interna de Rusia sin que pueda decirse aún si alterarán la actual estructura de poder o solo reorganizarán superficialmente sus elementos. Está claro que el desafío no será pasado por alto, lo que puede leerse entre líneas en las declaraciones de Vladimir Putin tras el fin de la revuelta. Солдаты и офицеры – настоящие защитники Отечества, которые в трудный для страны час вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно фактически остановили гражданскую войну. El levantamiento de Prigozhin fue la consecuencia lógica de sus ataques cotidianos contra la cúpula militar rusa, centrada en sus dos figuras principales, el ministro de Defensa Sergei Shoigu y el jefe de las Fuerzas Armadas general Valery Gerasimov. Habría sido también una jugada desesperada, luego del ultimátum para que todas las milicias privadas formalizaran su relación con el Ministerio de Defensa, lo que implicaba la virtual disolución de Wagner. За несколько дней до попытки мятежа Министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракты с Минобороны. И все начали это решение, абсолютно правильное решение, выполнять. Все, кроме господина Пригожина. El sistema concebido por Putin supone la existencia de 4 sectores de poder: los servicios de seguridad, encabezados por el FSB, las Fuerzas Armadas, las milicias privadas y los oligarcas, los empresarios vinculados al Kremlin. Tácitamente, todo lo que hagan o digan cada uno de esos grupos está habilitado o tolerado por Putin, quien propicia una competencia interna para evitar preeminencias que amenacen su poder. Solidarity among Putin's inner circle is absolutely crucial to keeping him in power. He sits at the top of a stable system where it's in everybody's best interest to stick together. Now, Prigozhin comes as a disruptive force from the outside of that. Eso explica por qué Prigozhin podía decir sin temor lo que nadie dice en Rusia, dejando a salvo a Putin, pero también porque Shoigu y Gerasimov pretendían disciplinar a Wagner. Sin embargo, después de la captura de Bakhmut, el único éxito militar ruso en meses de campaña, Prigozhin pasó de criticar la forma en que se llevaba adelante la guerra en Ucrania a criticar los motivos por los cuales se llevó a cabo, lo cual involucra directamente a Putin. La dimensión del levantamiento sorprendió al Kremlin. Parece evidente que las tropas de Wagner no tenían capacidad militar suficiente para tomar Moscú y derrocar a Putin. Sin embargo, que sus columnas hayan podido llegar a solo 200 kilómetros de la capital sin ser detenidas, indica complicidades al menos pasivas dentro de las Fuerzas Armadas rusas y que ya está motivando purgas, como lo confirma la detención del general Sergei Surovikin, que probablemente no será la única. И нашим решением развернуться были 2 важнейших фактора. Первый фактор – это то, что мы не хотели пролить русскую кровь. Второй фактор – мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. Aunque el jefe de Wagner no haya pretendido ejecutar un golpe de Estado, su desafío al poder de Putin fue más corrosivo. Dejó al descubierto las grietas internas del sistema que gobierna el presidente ruso, desde la ineficiencia militar del ejército ruso en Ucrania, incapaz de ganar la guerra luego de 1 año y medio de combate, a las inconsistencias del aparato de propaganda del Kremlin, sobre todo con respecto a las bajas rusas en Ucrania. Prigozhin blanqueó que superan las 100.000 y enarboló un eslogan poderoso: no más carne de cañón, que encontró eco en los cuadros medios y la tropa. Ese predicamento y el nacionalismo de Prigozhin representan una amenaza mayor para Putin que la militar. El presidente ruso nunca mencionó a Prigozhin por su nombre en sus últimos discursos. Tampoco se dio por ahora a sus pretensiones de descabezar a Shoigu y Gerasimov, pero reconoció por primera vez que Wagner estuvo financiado en su totalidad por el Estado ruso. Una admisión que podría tener consecuencias legales, ya que el grupo sigue operando en varios países africanos. Между тем хочу отметить, и хочу, чтобы тоже мы все знали об этом, содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из
государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Occidente, por su parte, sopesa cuidadosamente sus posiciones sobre lo ocurrido. No tiene capacidades reales de fomentar una rebelión doméstica en Rusia, pero analiza que si Rusia con Putin es, desde la invasión a Ucrania, un problema vital de seguridad, una Rusia inestable y sin Putin podrían desembocar en una crisis mucho más peligrosa, sobre todo teniendo en cuenta su enorme arsenal nuclear. It's clear that Putin goes out of this crisis weakened, but a weaker Putin is a greater danger. So we have to be very much aware of the consequences. El presidente ruso, por su parte, debe ahora asegurarse de que las élites sigan respondiéndole y que el ejemplo de Prigozhin no pueda ser imitado. Их в 5 раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали. Bueno, sí lo mencionamos en este informe especial, a 200 kilómetros de Moscú, sábado pasado llegó el grupo Wagner. Luego la invitación por parte del gobierno ruso que parte de este grupo se incorpore al ejército ruso. Pero veamos la presencia ya mismo del grupo Wagner en África. Allí está, en Libia, 2.000 mercenarios, participación en la guerra civil. Seguimos recorriendo República de Centroáfrica, 450 mercenarios. Seguimos recorriendo África, la presencia del grupo Wagner, como decíamos, importante presencia. Sudán, 500 mercenarios, Mozambique, entre 150 y 300 mercenarios, Mali, bueno, custodia del Palacio Presidencial, combate contra extremistas islamistas. Hasta aquí la presencia del grupo Wagner en África, pero se lo habíamos adelantado. Tenemos un invitado, Félix Taylor, nos lee la ficha de nuestro invitado con quien estaremos dialogando en menos de un minuto. Exactamente, Pablo, nuestro invitado de hoy, del día de la fecha, ya lo hemos tenido en alguna otra oportunidad y por supuesto con todo gusto vamos a recibirlo nuevamente. Se trata de Andrés Servín, antropólogo y doctor en ciencias políticas. Él es especialista en América Latina, el Caribe y Eurasia, ex profesor de la Universidad Central de Venezuela y profesor honorario de la Universidad de La Habana, integrante de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales y publicó, entre otros libros, Chávez, América Latina y la reconfiguración de América Latina y el Caribe y Cuba en la posguerra fría y Eurasia y América Latina en un mundo multipolar. Andrés, bienvenido, como siempre, un placer que esté aquí. Buenas tardes, gracias por la invitación. Por favor, a ver, esta primera pregunta, Andrés, se nos ayuda a entender. La preocupación, luego de lo sucedido el sábado pasado de Vladimir Putin, pasa por el avance del grupo Wagner a tan solo 200 kilómetros de Moscú, o las responsabilidades para que esto haya ocurrido. Pasa básicamente por el efecto desestabilizador, no solamente por el avance militar, sino porque se presuponía que habría muchas complicidades y adhesiones que no se hicieron públicas. Y esto implica ahora que Putin va a tener que proceder a una purga muy seria de los altos mandos en particular, que no se expresaran en su momento, pero que sí aparentemente podían simpatizar con el grupo Wagner y con Prigozhin. Entonces, ahí hay una serie de interrogantes con respecto a quiénes son realmente los posibles adherentes al motín, ¿no? Y entonces esto parece empezar con esta detención. Hasta el momento no sabemos si es una detención o sencillamente una convocatoria del general Surovikin, que fue el primero que avisó del motín, o si hay también una red mucho más extensa de gente que ha estado involucrada y que todavía no ha aparecido a la luz pública. Andrés, muchas gracias por haber venido primero. Bueno, primero preguntarle por lo que acaba de decir, ¿no? ¿Estas adhesiones son adhesiones solo internas o puede haber también ahí algo exterior, en primer lugar, digo, en cuanto a la rebelión? Y por otro lo escuchábamos a Borrell que decía, Putin queda más debilitado. ¿Queda debilitado después de lo que pasó el fin de semana anterior? Y si esto puede llegar a impactar o cómo va a impactar en la guerra en Ucrania. Yo creo que básicamente Putin queda afectado por el impacto del push, o el motín, va a tener que proceder a
reorganizar un poco la estructura de poder de su base de sustentación, que son los llamados silavikí, que son las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, y asegurarse de que todos le garantizan una permanencia en el poder, además en una etapa particularmente difícil. No nos olvidemos que aquí a un poco más de medio año vienen las elecciones en Rusia y todavía no está decidido si Putin va a presentarse nuevamente Las o no. últimas en las que podría presentarse, ¿no? Exactamente. Así que bueno, eso abre también una serie de interrogantes. Y con respecto a interferencias externas, bueno, es muy difícil de evaluar. Hay un hecho clarísimo, es decir, los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Gran Bretaña estaban al tanto del golpe 2 días antes de que se iniciara. Eso lo hicieron público. Ahora, ¿hasta qué punto han tenido alguna interferencia en eso? No lo sabemos, ¿no? Yo diría que si ellos estaban enterados, también la inteligencia rusa debía estar bien enterada de que esto se estaba preparando. Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dentro de todas las cosas que... Ahora, sabemos algunas cosas, hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Correcto. Dentro de ese segundo grupo, ¿qué es lo más relevante? O sea, ¿qué preguntas te estás haciendo con respecto a lo que pasó el fin de semana pasado? Para mí lo más relevante es hasta qué punto había algún tipo de acuerdo previo o no para que esto sucediera, porque yo no creo que esto lo haya agarrado totalmente por sorpresa a Putin. Lo que lo puede haber agarrado por sorpresa es el hecho de que no haya habido una reacción lo suficientemente rápida para detener a Prigozhin. ¿Pero acuerdo entre Prigozhin y Putin o acuerdo entre Putin y otro factor? Puede ser un acuerdo entre Prigozhin y Putin o puede ser un acuerdo entre Putin y otros factores que podían contribuir a detenerlo. Lo que pasa es, no nos olvidemos que hay una larga trayectoria en la relación de Prigozhin con Putin. Claro. Vienen de San Petersburgo, de hecho, bueno, fue después el llamado chef de Putin porque tiene toda una industria, parte del conglomerado de los negocios de Prigozhin es la parte gastronómica, otra es la de los trolls, justamente que actuaron en las elecciones de Estados Unidos, la otra es el Grupo Wagner. El Grupo Wagner, de hecho, es uno de los componentes de todo ese conglomerado. Entonces, es muy difícil saber hasta qué punto se había cortado la comunicación entre Putin y Prigozhin. Ahí está la gran incógnita, porque supuestamente si la relación era tan estrecha, bueno, Prigozhin podría haber expresado no solamente públicamente a través de podcast o las redes su descontento con los altos mandos, sino que también podría se lo podría haber hecho llegar al mismo Putin. Entonces, ahí es donde estamos navegando en un mar de dudas porque nadie tiene elementos ni evidencias como para saber con seguridad qué pasó. Bueno, siguiendo con esta línea que coincido en que es la duda, o en mi caso es la duda más importante, porque es verdad que se venía hablando desde antes de esta insurrección, de que en realidad en términos de estrategia militar, Putin estaba más cerca de Prigozhin y su estrategia de una guerra más moderna y efectiva, contra, vamos a decirlo a grandes rasgos, la estrategia un poco más conservadora de lo que sería, entre comillas, la burocracia militar de Shoigu y Gerasimov, ¿no? Esta diferencia se conocía o se hablaba, porque bueno, también es una hipótesis desde antes de lo que terminó pasando. Entonces, bueno, eso es lo que por ahora yo puedo leer de eso. Ahora, deja un poco las dudas hasta qué punto esta rebelión, bueno, qué conocimiento tenía Putin o si se le fue de las manos y Prigozhin en una medida desesperada en contra de esta resolución del Ministerio de Defensa toma esta actitud. Pero bueno, quedan dudas sobre este escape a Bielorrusia y este tratamiento tan benévolo hacia los que en un principio se nombró como traidores de Wagner, ¿no? Bueno, llama un poco la atención. Ahora, ¿eso cómo se va a expresar? Y vuelvo a retomar la pregunta de Leticia en el frente, porque yo la verdad es que veo que en el frente todavía no se ha modificado nada, me refiero al frente en Ucrania, por supuesto. Yo veo que la campaña es exitosa, más allá de los problemas reales que plantea Prigozhin. Pero ¿cómo se puede expresar? ¿Depende de que se extienda esta crisis interna o puede haber algún tema de diferencias militares que provoque un cambio en la estrategia rusa? Bueno, lo primero que habría que precisar es que Prigozhin no es un militar, pero sí encabeza una fuerza que es fundamentalmente ofensiva, no defensiva. Y en este momento, frente a la contraofensiva ucraniana, lo que es importante para los altos mandos rusos es mantener las 3 líneas de resguardo frente a la ofensiva ucraniana.
Y yo creo que este hecho de que Prigozhin no sea militar también dificultó su comunicación con los altos mandos militares. Porque no nos olvidemos que el grupo Wagner empieza a actuar bajo una de las instancias del aparato de seguridad ruso, que es el GRU, la inteligencia militar, que por primera vez pasa de hacer inteligencia a hacer inteligencia ofensiva, y ahí empieza a utilizar el grupo Wagner para desarrollar una serie de operaciones. Frente al GRU está el FSB, que es el Servicio de Inteligencia y de Seguridad, está la estructura de las Fuerzas Armadas bajo el Ministerio de Defensa, y está también otros grupos mercenarios, no nos olvidemos, porque recuerden que cuando se inicia el motín, se envía a los chechenos, el grupo Ahmad, también a ver de controlar y eventualmente enfrentar el motín. Pareciera que fueron los primeros en responder a la posibilidad de enfrentamiento. Entonces, es una estructura muy compleja que necesita Putin para mantener todo el control necesario, no solamente dentro de las Fuerzas Armadas, sino un control, digamos, en un marco social más amplio. Pero esa estructura de los siloviki es fundamental. Y si esa estructura de los siloviki se empieza a resquebrajar, ahí sí hay problemas para Putin. Andrés, bueno, estamos obviamente analizando esto sucedido hace exactamente una semana, pero mientras tanto hay una guerra. Mientras tanto está la guerra, está este conflicto bélico, que sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar. ¿De qué manera, esto sucedido hace exactamente una semana participa en forma directa o indirecta en los intereses, sobre todo de Ucrania, en este conflicto? Pero ahí también hay una serie de incógnitas, porque aparentemente, a pesar de que Occidente, o al menos los servicios de inteligencia de Occidente estaban al tanto de este motín, retuvieron o contuvieron a Zelensky en una avanzada mucho más drástica, ¿no? En una ofensiva mucho más drástica. Esto hace pensar que algo que genera muchas preguntas, no tengo respuestas para eso. Claro. Entonces, en ese contexto habría que ver. Hasta ahora estamos en la misma situación en el frente que antes del momento del motín. Tenemos la contraofensiva ucraniana avanzando muy lentamente, ocupando pequeños espacios, pero sin haber superado las primeras líneas de defensa, son 3 de los rusos, y están los rusos del otro lado a la espera a ver de qué es lo que sucede. Por eso tampoco es tan descabellada otra hipótesis que yo no comparto necesariamente, pero que sí se estaba planteando, y era que si esto hubiera sido todo un show y una mise-en-scène entre Putin, Prigozhin y las Fuerzas Armadas, que llevara a que de estar a 200 kilómetros de Moscú, Prigozhin apareciera a 90 kilómetros de Kiev al estar en Bielorrusia. Bueno, la reacción de Stoltenberg, del secretario general de la OTAN, del presidente polaco, inmediata fue: vamos a concentrar tropas en la frontera con Bielorrusia porque puede suceder cualquier cosa. Entonces, también ahí se abre todo un espectro de interrogantes con respecto a qué es lo que estaba pasando exactamente, ¿no? Gracias, Andrés, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Andrés Servín, en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional. El adelanto, primera pausa, Félix Taylor le cuenta lo que viene en minutos. Ya estamos, vamos.